Hola a todos, todas y todes, bienvenidos al seminario de indisociabilidad entre la intervención y la investigación en trabajo social. Mi nombre es Candela Uriarte, ella es mi compañera Nuria Escujuri. Y antes que nada queríamos agradecerles a todos, todas y todes los organizadores de este seminario la oportunidad y por habernos convocado. Bueno, creo que una de las ideas de este seminario es poder contar cómo fue nuestro proceso de creación de tesis junto con el plan. Queríamos comentarle que nuestra tesis se trata acerca de juventudes, instituciones y género, reflexiones acerca del trabajo que realizan los profesionales desde la perspectiva de género con jóvenes de sectores populares en la ciudad de Mar del Plata. Nuestra tesis la empezamos a pensar más o menos en junio del año pasado, donde empezamos a pensar el plan de tesis junto con los objetivos y todo lo demás. Lo pudimos entregar en octubre del año pasado y nos dieron el dictamen recién en diciembre. Luego de eso empezamos con la construcción de entrevistas y la tesis en sí. Creo que lo que venimos hablando cuando teníamos que empezar a grabar este video de la importancia de la elección de directora y de codirectora a la hora de hacer y de realizar este proceso, creo, en conjunto. Creo que es súper importante poder tener la confianza de poder decir, bueno, quiero estudiar esto, las dudas que tenemos nosotras. Sí, también es una construcción que es en conjunto, no Sí, lo hicimos solas claramente, sino con la ayuda de ellas, y que también es importante que haya un vínculo donde sea relativamente estable, permanente, sí. porque uno va construyendo día a día, también hay que coordinar los horarios, no solo entre nosotras dos, sino también para enviarles a ellas que nos den una devolución y nosotras poder seguir con la construcción, con las dudas, Sí. hacer videollamadas porque te surgen durante toda la construcción de la tesis diferentes dudas que solas no podríamos haber No, y creo que al superado. principio, no, obvio, y creo que al principio también fue mucho más orientativo, más que nada, porque nosotros teníamos muchas ideas y nos costaba plasmar en la hoja o en la computadora, eh, poner lo que Sí. queríamos hacer y el grado de factibilidad que tenía lo que queríamos hacer. Sí, dicho eso, es necesario saber que nosotras, nuestra construcción de la tesis fue en plena pandemia, entonces, nada, la factibilidad de nuestra tesis tenía que ver un poco con eso. Hay algo que nosotras sabíamos bien, que era que lo queríamos hacer sobre feminismo, perspectiva de género, juventudes, eso lo teníamos relativamente claro, pero no sabíamos qué. En un primer momento se nos dio por tener la voz de les jóvenes en las entrevistas o poder hacer algún taller o algo para poder recuperar sus voces, pero también nos dimos cuenta que era muy difícil en pandemia ya comunicarnos con, por ejemplo, profesionales o referentes de las instituciones, entonces también se nos iba a complicar mucho más poder tomar contacto con los jóvenes. Ahí fue, bueno, cuando tuvimos que empezar a adaptar nuestros planteos y empezar a pensar desde otro lugar, porque teníamos una pandemia que nos estaba atravesando tanto a nivel personal como a nivel más macro, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también nosotras a la hora de construir la tesis, nosotras no hicimos nuestras prácticas juntas, pero desde el primer año o desde el primer momento que nosotras empezamos a estar juntas en la facultad, nos interpeló todo lo que tiene que ver con el feminismo, la perspectiva de género, cómo esto era traído a las aulas, a los espacios en los que nosotras transitábamos. Y bueno, no podíamos sistematizar nuestras prácticas porque, bueno, fuimos a prácticas totalmente diferentes, pero si bien no pudimos sistematizarlas, encontramos puntos de encuentro para poder trabajar que ambas habíamos trabajado en trayectorias diferentes, en barrios diferentes, en espacios diferentes. Pero con la misma población Sí, que siempre fue juventudes, digamos. Bueno, en este sentido, a la hora de lo que decía mi compañera, a la hora de pensar el tema y cómo realizarlo, creo que una de las cosas que nos marcó muy fuerte fue el encuentro de mujeres, el encuentro latinoamericano de mujeres y disidencias que se hizo en La Plata. ¿En qué año fue? en el año pasado, en el 2018. 2019. Ah, el 2019. Que fuimos en el 2019, creo que ahí incluso las dos en el mismo momento nos dimos cuenta de lo que queríamos trabajar, que queríamos laburar la perspectiva de género. Creo que también el debate con nuestros compañeros dentro de la facultad y por fuera, el hecho de ir a las marchas de la concentración, también fuimos a la marcha por el salario de los docentes en el gobierno de Macri, que fuimos a Buenos Aires. Creo que Sí, lo hubo del Congreso, lo del viajamos Congreso al también. aborto. Creo que hubo puntos relevantes donde donde nosotras nos permitió ver y decir, bueno, queremos estudiar esto, queremos ver cómo se elabora la perspectiva de género con jóvenes, queremos conocer. Sí, también tiene que ver con un perfil y un posicionamiento desde cuando seamos futuras profesionales, desde dónde queremos trabajar. Nosotras
consideramos o creemos en un trabajo social crítico, emancipador, democrático, descolonial, feminista. Entonces tiene que ver con los lineamientos que nos vamos poniendo desde ahora también. Sí, también quitando el adultocentrismo de lado, digamos, que existen sobre todo para los jóvenes que quizás a veces no, su palabra no es tan escuchada, no se encuentra tan relevante en la sociedad. Creo que retomar, si bien no pudimos por la pandemia retomar la voz específica de ellos, creo que la pudimos ver o la pudimos visualizar. En ese sentido, uno de los interrogantes principales que nos planteamos a la hora de realizar el plan de tesis fue qué posibilidades concretas hay de construir hoy en la ciudad de Mar del Plata intervenciones con perspectiva de género que laburen, bueno, los profesionales con juventudes. Bueno, a partir de esto construimos nuestro primer objetivo. Primero, en un orden más o menos, hicimos primero el campo problemático, que tiene que ver con todos los interrogantes. Bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿Con quién? ¿Para qué? Todas esas preguntas que uno se va haciendo, que uno se va haciendo, para llegar a los objetivos, que es lo que va a enmarcar un poco las tesis. En primer lugar, bueno, hicimos el campo problemático, nos hicimos los interrogantes y en segundo lugar hicimos el objetivo. El objetivo general tiene que ver con problematizar las intervenciones situadas que construyen las instituciones o los referentes de las instituciones desde una perspectiva de género, con juventudes en la ciudad de Mar del Plata. Y a partir de este objetivo específico, en general nos hacemos diferentes objetivos específicos que son como pequeños pasos para ir llegando o logrando el objetivo general. Nosotras en esto, bueno, a lo largo de la investigación nosotras estamos en una instancia de la tesis que ya terminamos el análisis, estamos por comenzar las conclusiones y se nos presentaron varias cuestiones. Nosotras hicimos las entrevistas y luego arrancamos con el análisis y en un primer momento el proceso de investigación, como sabemos, es dinámico, es cambiante y pudimos dar cuenta en el análisis que algunos de nuestros objetivos específicos no los habíamos logrado con nuestras entrevistas para llegar al general. Pero bueno, el hecho de quizás no cumplimentar un objetivo o no lograr el objetivo específico también es para no frustrarse, porque son cosas que pasan, a veces uno no responde a todo porque pasa esto, es cambiante, es dinámico, uno no está solo construyendo la tesis, sino que está con un otro en este caso las instituciones, un otro los referentes de las instituciones, un otro un compañero, una directora, que uno por ahí en el afán de querer hacer las cosas, en el afán de decir, bueno, quiero que me quede bien, no quiero que me quede ni un subtítulo sin completar. Y bueno, hay veces que es parte de la construcción de la tesis el hecho de que no haya respuestas a algo de lo que nosotras planteamos. Quizás también nos expresamos mal en las entrevistas. O no pudimos repreguntar quizás alguna cosa. Pero también es una instancia, lo tomamos como una instancia de aprendizaje y no de frustración. Creo que es clave también porque son muchos sentimientos encontrados, la tesis es en la finalización de una etapa tan importante, entonces es como que hay muchos sentimientos que se van cruzando y bueno, después sale lo que uno puede y lo que uno realmente hizo. Claro, tal cual, en ese sentido creo que es súper importante no frustrarse, decir, bueno, sigo para adelante, no pude responder a este objetivo, bueno, seguiré con otros y los demás los pude cumplir, así que seguir con eso. A la hora de realizar las entrevistas, nosotros le hicimos a 13 referentes institucionales, más o menos de todos los ámbitos. Le hicimos a referentes institucionales del ámbito de educación, ámbito de desarrollo social, justicia y de salud. Creo que tuvimos, algunos contactos. Creo que también es muy importante el hecho de conocer, en nuestro caso, nuestra directora Sol Monclá, creo que tiene muchos contactos que laburen con perspectiva de género, que laburen más que nada con juventudes. Sí. Creo que eso nos acercó mucho a la realidad y no tuvimos problemas en el sentido de estar buscando contactos con referentes. También el contacto entre las propias instituciones, el hecho de que trabajen de manera interdisciplinaria o desde la corresponsabilidad, hace que entre ellos se conozcan y puedan ir diciendo, ay, mira, hay unas chicas que están construyendo una tesis sobre esto, les va a servir esto, les va a servir esto. Eso también fue la verdad que fue muy lindo entre todos los que entrevistamos y se dio un ambiente muy, muy, muy dinámico, muy, muy placentero para hacer las entrevistas. Incluso nosotros cuando arrancábamos las entrevistas, comentamos nuestro tema y empezamos a decir a quiénes queríamos entrevistar. Y en esto lo que decía mi compañera, decía, yo tengo un contacto y es como que se fue dando, digamos, todo. Creo que eso fue un proceso lindo y que no nos costó. Capaz que a otros compañeros
es un proceso... Sí, conseguir una entrevista Sí. quizás es... Y encima en tiempos de pandemia. Sí, Nunca nos tal olvidemos que cual. estamos enmarcados en un tiempo de pandemia donde las instituciones están desbordadas y quizás no somos su principal o su prioridad. Y nada, nos recibieron con la mejor. Sí, algunas, bueno, esto comentar, algunas de nuestras entrevistas le hicimos mediante videollamada y algunas pudimos ir a la institución, bueno, con barbijo y protocolo correspondiente, obvio, pero creo que también el hecho de poder hacer nuestra primera entrevista cara a cara, digamos, nos nutrió mucho más que capaz hacerla en videollamada. Obviamente las dos formas son súper válidas y es lo que podía hacer en el contexto, pero creo que súper nos nutrió mucho más quizás. Sí. Y bueno, como para cerrar, yo creo que nada, que sin importar el tema que elijan, primero que les tiene que gustar, tiene que salir de sus intereses, no tiene que ser algo que los va a marcar de por vida. Hay un montón de investigaciones que pueden hacer de acá al día que terminen de hacer la profesión. Y nada, también, bueno, en respecto a nuestro tema, nada, que creemos que es fundamental el uso y la obligación del uso de la perspectiva de género en las intervenciones. eh, No, creo también que el hecho, a la hora de construir el plan, creo que es muy importante ahora que, bueno, cambió nuestro plan de estudio, sí, el hecho de que se haya agregado un seminario que se llame, sí. sí, lo de plan de tesis, digamos, cómo se construye un plan de tesis, creo que es súper importante. Nosotras supimos cómo responder al plan de tesis o cuál era el formato recién en quinto año, gracias a nuestra directora, o sea, ni siquiera por, bueno, recién en supervisión quizás pudimos tener más una orientación a lo que es el plan de tesis, pero antes quizás era más tabú y eso también así, y como que inflaba mucho más, Sí, te da muchas tal incertidumbres cual, llegar al hecho de la tesis. Y no se asusten, no es tan imposible. Lo venimos haciendo, venimos escribiendo a lo largo de los años. No es que un día nos sentamos y tenemos que escribir una tesis, sino que es un proceso que uno no se da cuenta porque en los años de la carrera no se va dando cuenta de todo lo que escribe, todo lo que hace, todo lo que piensa. Pero bueno, cuando va llegando a estas instancias se da cuenta que tenemos herramientas, las tenemos y las tenemos que poder utilizar en esto. Y nada, con la ayuda también yo creo que es fundamental, una compañera, sí. un compañero siempre es mucho más nutritivo, puedes discutir las ideas, puedes pensarlo, volver a repensar Y y más. también lo que nos dice Sí, nuestra directora Sol, creo que bueno, donde piensen algo, bueno, lo escriben, aunque sea capaz, que vos decís, ¿por qué estoy pensando esto? Lo escribimos. Cada vez siempre nos escribimos por WhatsApp, tenemos un grupo de tesis, como que eso capaz, no, el hecho de sentarse en una computadora y empezar a escribir, tener la hoja en blanco y frustrarse, es como que bueno, yo hoy pensé esto, no sé, en el colectivo escuchando música, escuché una canción. Y bueno, lo escribo para. Cande me está leyendo un libro. Le gusta una frase y me manda foto de la frase. Como que no hacerlo tan tedioso, digamos, el proceso. Creo que es un proceso de aprendizaje que se tiene que disfrutar. sí, es para disfrutar totalmente y es también lo que nos dijo nuestra directora el día que empezamos. Todos los días, no importa cuánto, piensen en la tesis. Tal cual. Cuando tengan 5 minutos, aunque sea, ay, esto estaría bueno, y anótenlo porque siempre se lo van a olvidar. Pero está buenísimo y disfruten mucho el proceso que la verdad que es súper enriquecedor para nosotros. Y bueno, nada, agradecer por el espacio nuevamente y ojalá que nos veamos presencialmente en algún momento. Sí, Muchas gracias, adiós. nos vemos.